Y bueno, pues sin preámbulos vamos a iniciar algún tema, tengo pocos minutos, es un tema extenso y tratar de ser puntual en algunas partes, aunque quiero expresarles a ustedes que aún existen muchas controversias sobre este tema. Evidentemente que el punto de partida es el efecto incretina. El título de la plática es Interacción hormono-intestinal y diabetes tipo 2. Indudablemente que esto parte del conocimiento particular de lo que nosotros denominamos el efecto incretina, es decir, administramos glucosa intravenosa y por vía oral y se obtiene un nivel plasmático determinado, pero la respuesta de insulina es diferente, es hasta un 2/3 más en comparación cuando se toma la glucosa por vía oral que cuando se administra por vía intravenosa. A esta respuesta mayor de secreción de insulina se le llama efecto incretina. Paralelamente, dentro de esta respuesta, la disminución del nivel de glucagón. Entonces hay disminución de glucagón e incremento muy importante de insulina. Esto es a lo que finalmente se le llama el efecto incretina y que cuando nosotros lo analizamos, evidentemente que si bien intervienen muchas hormonas, el GLP-1, que es el péptido semejante al glucagón tipo 1, es el que es el eje de esta interacción. Y prácticamente este va a ejercer muchas acciones. Una específica, que es la que estamos planteando, es a nivel de páncreas, incremento de secreción de insulina y disminución del glucagón. Pero también tiene efectos sobre el tubo gastrointestinal, disminución del vaciamiento gástrico, es secretado a nivel de las células Cl, a nivel de ilion, tiene efectos sobre otros tejidos, favoreciendo la disminución de la carga de glucosa y favoreciendo la homeostasis de la glucosa, aún interacción con el sistema nervioso central. De tal manera que, en este sentido, pues es una hormona reguladora, son hormonas reguladoras del metabolismo y de la homeostasis de la glucosa. Quisiera yo de una vez adelantar que se habla de este efecto incretina. Les diré posteriormente por qué se está hablando de un efecto antiincretino. Cuando nosotros analizamos esta respuesta en el paciente con diabetes tipo 2, indudablemente que varía y hay una alteración de esta respuesta. Y así podemos nosotros observar que producto de dos alteraciones como es la disminución de la secreción de insulina, la no supresión de los niveles de glucagón, van a conducir a que finalmente el paciente con diabetes tipo 2 exprese hiperglucemia. Esto indudablemente que ha sido ubicado como una circunstancia de un defecto fisiopatológico que explica la hiperglucemia en el paciente con diabetes tipo 2. Está incluido dentro del octeto, aunque como ayer en la plática que planteé que ahora el proceso del macrófago y el adipocito agrega una nueva célula, pues prácticamente estamos conociendo cada vez más sobre los mecanismos fisiopatológicos. Entonces está señalado en cualquier revisión de la fisiopatología este punto toral que es el que estamos ahorita tratando. Si revisáramos y ponderáramos lo que finalmente existe en el paciente con diabetes tipo 2, pues es una alteración de este eje. Por lo tanto, si hay una disminución de este efecto incretina es porque está disminuido GLP-1, la respuesta de la célula beta ser menor en respecto a la secreción de insulina. Indudablemente que hay una respuesta mayor y no supresión del glucagón, con lo cual hay una mayor producción de glucosa hepática. Y indudablemente que el punto se revierte. Aquí no hay supresión y se incrementa la producción. Estas células alfa son las que generan este fenómeno particular. No hay una disminución, sino que al contrario hay un aumento del vaciamiento gástrico, lo cual favorece la hiperglucemia. Entonces la carga de trabajo por no haber estos efectos fisiológicos de estas hormonas intestinales, pues se incrementa y finalmente se expresa como hiperglucemia. Alterándose también esta interacción de saciedad y apetito. Bueno, si este es el conocimiento,
Pues en el diabético tipo 2, por lo tanto, producto de esta alteración, de este eje, indudablemente que existe la expresión de hiperglucemia. De alguna manera, son conocimientos sustentados que conformaron la iniciativa de hacer innovación terapéutica, farmacológica, para corregir estos defectos. Indudablemente que sabemos ahora de innovación tecnológica con análogos GLP-1 y con inhibidores de los DPP-4, que favorecieron que se incrementara este efecto incretina. Pero a la luz de la cirugía bariátrica, esto ha dado un vuelco en el conocimiento de este eje. Ha habido adelantos que nos han ubicado y que aún creo que estamos aprendiendo. Esta es una situación que es muy importante. Vamos a ver de qué estoy hablando. Producto de esta situación de la cirugía bariátrica, en todos los individuos se empezaron a medir estas hormonas. Y evidentemente se comprobó que había disminución, sobre todo de las dos hormonas fundamentales, que es GLP-1 y el péptido YY. Estos hay una interrelación que van a favorecer efectos de secreción de insulina. Y aquí ustedes pueden apreciarlo, que cuando se miden basalmente en el paciente con diabetes, están disminuidos. ¿Qué fue lo que apreciamos posteriormente? Que cuando se hacía la cirugía bariátrica, vean ustedes, cualquiera de ellas, se incrementaban los niveles de GLP-1, igual de péptido YY, y se contrarregulaban el resto de hormonas. Y esto se expresaba con incremento, vean ustedes aquí, en el diabético tipo 2, se expresaba con disminución de insulina. Perdón, aquí el GLP-1 al aumentar, incrementa la secreción de insulina. Entonces, empezaron a decir, bueno, ¿y esto cómo lo interpretamos? ¿Cómo analizamos esta medición de hormonas? ¿Qué está aconteciendo en el paciente con diabetes tipo 2 que está siendo sometido a cirugía bariátrica? Inicialmente el obeso, pero posteriormente aún solo el diabético con cualquier índice de masa corporal. Y vean ustedes el título, además de esta diapositiva. Dice, las intervenciones quirúrgicas para corregir los desórdenes metabólicos. Y allí empezó a generarse una ubicación de este eje. ¿Qué se observó? ¿Por qué empezó a reanalizarse qué estaba ocurriendo metabólicamente en el paciente que era sometido a cirugía bariátrica? Se empezó a ver que había un mejor control metabólico demostrado por glucemia plasmática y hemoglobina glucosilada, independientemente de la baja de peso. Es decir, había los cambios muy tempranos como para explicarlos que se daban por bajar de peso. Y esto está demostrado a nivel precisamente de hemoglobina glucosilada, que aún dentro de los 3 primeros meses había un descenso y desde los primeros días y demostrado, pues medido a los 3 meses, de manera muy importante, independientemente aún de la baja de peso, como está aquí demostrado en el índice de masa corporal. Lo mismo ocurría con la glucosa plasmática. De tal manera que este punto particular se empezó a decir, bueno, ¿y por qué está ocurriendo? Si lo que era esperado era que bajara de peso y hubiera la corrección metabólica paulatina en estas personas. Y esta observación llegó a ser tan importante que aún no solo se lograban los objetivos de hemoglobina glucosilada, sino aún dentro de los 3 meses se podía llegar, dependiendo de la cirugía, a remisión del padecimiento de diabetes. Y esto empezó a generar una serie de explicaciones, basado en que había una disminución del efecto incretina, disminución de las hormonas, posteriormente un incremento de las mismas, con una mejoría del control glucémico de manera muy temprana, independientemente de la baja de peso. De tal forma que entonces se empezó a ver y analizar que si bien era una estructura anatómica normal, al momento de alterar la estructura anatómica, empezó a surgir 2 conceptos.
el concepto del intestino proximal, que es este, y el concepto del intestino distal. Es decir, la cirugía favorecía que el intestino distal se uniera a la boca o el remanente del estómago y se suprimía el intestino proximal. En otras palabras, vean ustedes ahora cómo está la dimensión del conocimiento y cómo se está variando el conocimiento en el aspecto de la interacción hormono-intestinal. Entonces, bajo este concepto, este es el tubo, el intestino proximal y el intestino distal. Y que cuando se ingería alimento, inmediatamente entraba en contacto con el intestino distal, que ustedes tienen el conocimiento que es donde se secreta el péptido, el GLP-1, había una respuesta muy favorable en la secreción de insulina. Tanto que se incrementaba hasta un 70% de los niveles basales, con los cuales era medido todos los pacientes. Esta circunstancia entraba parte de la explicación por qué se estaba viendo que el control metabólico glucémico se lograba muy tempranamente. Pero también, a través de distintos experimentos, constataron que había una participación del intestino proximal. Y que cuando este era suprimido, porque hacían cirugías, primero con animales, en donde se suprimía y no se suprimía el intestino proximal, vieron que cuando se suprimía, venía el efecto que ahora se conoce como efecto antiincretina. ¿Qué hormonas son las responsables de este efecto antiincretina? Es lo que está ahorita en dilucidamiento. Pero en aquellos sujetos cuya cirugía suprime el intestino proximal, es en aquellos donde se ve que se efectúa o se concreta el control glucémico de manera temprana. Este es el punto toral ahorita en el conocimiento y qué es lo que está aconteciendo en el paciente con diabetes tipo 2 en este eje hormono-intestinal. Y este es el conocimiento actual que estamos teniendo. Por lo tanto, si bien es cierto que a largo plazo puede agregarse otros mecanismos, de manera temprana, que es independiente del control glucémico de que se logre la baja de peso, parecería ser que estamos viendo que hay un efecto, un aumento del efecto antiincretina, una reducción de este efecto antiincretina. Indudablemente que esto va a favorecer el incremento de la sensibilidad de respuesta de la célula beta a la glucosa. Ahorita vamos a ver que hay mediciones específicas sobre ello, ¿sí? Conjugado con la restricción calórica. Entonces, estos dos puntos torales son los que están favoreciendo la mejoría de la célula beta, restaurando la secreción de insulina y por eso el efecto aún hasta de remisión dentro de los 3 primeros meses. ¿Cómo y qué se está viendo? Bueno, se han hecho mediciones y vean ustedes cómo este incremento de la sensibilidad de respuesta de la célula beta a la glucosa, vean ustedes medida a los 45 días y al año, vean ustedes en el diabético tipo 2, cómo esta de una parte basal se incrementa. Y esto es explicado por ese efecto incretino. De tal forma que esta parte fundamental demostrada específicamente aquí de manera paralela, que se va incrementando, es la que ahorita tenemos como parte de las explicaciones, sobre todo en respecto al control glucémico. Es cierto que a largo plazo incluye, y puede ser que se inicien desde manera temprana, pero que su efecto es mayormente más a largo plazo, y se empiezan a agregar una serie de efectos que favorecen precisamente la mejoría glucémica en el paciente que es intervenido quirúrgicamente. Pero yo diría que esta cirugía es la que favorece una interacción diferente hormono-intestinal que contribuye al control glucémico. Vuelvo a repetirles, aún existe mucho que aprender, muchísimo que aprender. ¿Por qué?
porque esto simplemente es una situación que forma parte de un vínculo, de un complejo, en donde hay una interacción, si ustedes lo ven, hay una interacción entre el aparato digestivo y el sistema nervioso central, comunicado a través de diferentes hormonas, pero que lleva implícito una serie de pasos que finalmente es los que estamos ahorita aprendiendo. Creo que este es el punto, creo que de alguna manera estamos aún aprendiendo, estamos viendo lo que está aconteciendo y producto, vuelvo a repetirles a ustedes, de lo que estamos viendo en el paciente que es sometido a cirugía bariátrica, hemos aprendido mucho más del aspecto fisiopatológico y de su alteración de este eje hormono intestinal en el paciente con diabetes tipo 2. Les agradezco mucho su atención, muy amables.